Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor de Filosofía. Estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el horario de las tardes. Mi horario de atención del día de hoy es desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, así que los espero gustosos para que ingresen y me hagan las preguntas que ustedes consideren pertinentes y necesarias, ¿sí? Mientras esperamos que ingresen estudiantes, voy a compartir el PPT, perdón, el archivo de la separata número 8, que es la que se viene desarrollando eh, tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial, y vamos a ir desarrollando algunas preguntas. ¿Les parece? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y quisiera que me brinden unos segundos, por favor, para compartir el archivo, ¿sí? Bueno, estamos apreciando la lectura complementaria que forma parte de la evaluación que corresponde a la semana 8, que como ya dije es la que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Voy a dar lectura a este interesante párrafo y acto seguido voy a leer la pregunta concerniente, ¿ya? Cualquiera admitirá de buena gana que hay una diferencia considerable entre las percepciones de la mente. Cuando un hombre siente dolor por un excesivo bochorno o placer por un calor moderado, y cuando después evoca en su memoria esta sensación o la anticipa en su imaginación. Estas últimas facultades pueden imitar o copiar las percepciones de los sentidos, pero nunca podrán del todo alcanzar la fuerza y vivacidad del sentimiento original. Lo máximo que podemos decir de ellas, incluso cuando operan con enorme vigor, es que representan sus objetos de tan viva manera que casi podríamos decir que los sentimos o los vemos. Sin embargo, salvo que la mente se encuentre desordenada por enfermedad o locura, nunca puede llegar a un extremo tal de vivacidad como para volver a las percepciones del todo indistinguibles. Y todos los colores de la poesía, ni siquiera los más espléndidos, serían capaces de pintar los objetos naturales de modo que la descripción fuera tomada por un paisaje real. Podemos observar que una distinción semejante se encuentra en todas las percepciones de la mente. Bueno, este párrafo interesante, por cierto, ha sido extraído de la obra Investigación sobre el conocimiento humano del filósofo escocés David Hume, adherente del empirismo. Ahora vamos a leer la pregunta. Infiere del texto que para Hume las percepciones, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa B. Generan ideas que se presentan con menor intensidad que las impresiones. En el texto se menciona que cuando después evoca en su memoria esta sensación o la anticipa en su imaginación. Estas últimas facultades pueden imitar o copiar las percepciones de los sentidos. Las percepciones, producto de las sensaciones, generan ideas que se experimentan con menor intensidad que las impresiones. A ver, vamos a explicarlo de una manera más sencilla, digamos, ¿no? Según Hume, eh, el conocimiento está constituido por dos clases de percepciones, ¿no? O si se quiere, la mente humana está constituida por dos clases de percepciones, ¿no? Impresiones e ideas, ¿no? Las impresiones se presentan primero que las ideas, ¿no? Ahí tienen una diferencia importante entre unas y otras, ¿no? Por otro lado, las impresiones se experimentan de una manera más intensa, ¿no? Que las ideas. En este sentido, se puede decir que las ideas son como un reflejo pálido de las impresiones, ¿no? Ahí tienen una segunda diferencia importante entre las impresiones y las ideas, ¿no? Obviamente, estas consideraciones humeanas tienen que ver con lo que este interesante filósofo, este importante filósofo representante del empirismo, sostiene, ¿no?
que todo conocimiento comienza con la experiencia, ¿no? Para hablar en el lenguaje humeano, es decir, todo conocimiento comienza con impresiones. No podemos tener ideas si antes no hemos tenido impresiones, ¿no? Las impresiones, por otro lado, y esto se dijo al inicio, se viven o se experimentan de una manera más intensa que las ideas, ¿no? Las ideas se presentan de una manera menos intensa, digamos que son un reflejo pálido, ¿no? De las impresiones, ¿no? Y eso es lo que se manifiesta en el párrafo que acabamos de leer, ¿no? Muy bien, interesante para recordar los planteamientos de Hume en torno al conocimiento, ¿no? Repito, este párrafo ha sido extraído de la obra Investigación sobre el conocimiento humano del filósofo David Hume, ¿no? Ahora vamos a desarrollar los ejercicios de clase semanales, ¿ya? Para Rosalía, las personas nacen con una habilidad innata, lógica matemática, que les facilita la comprensión y resolución de problemas. Sin embargo, según los planteamientos psicopedagógicos, los niños no conocen las verdades matemáticas eh, en una etapa tan temprana. Más bien, las matemáticas se inician con una breve introducción motivadora, la cual posibilita el interés y la actuación de los estudiantes. De acuerdo a la información, se infiere que Rosalía, bueno, la respuesta está en la alternativa B, confirma las críticas realizadas por Locke al racionalismo cartesiano, ¿no? Las investigaciones psicopedagógicas confirman que los niños no conocen las verdades matemáticas desde una edad temprana, sino que se da mediante un proceso de motivación. Los planteamientos del empirismo de Locke se confirman, ¿no? Claro, bueno, esto es muy acorde con los planteamientos del empirismo en general, ¿no? Pero principalmente de las ideas desarrolladas dentro del marco empirista, obviamente por el filósofo inglés John Locke, ¿no? Quien dice que todo conocimiento comienza con la experiencia, ¿no? Con la experiencia. Eh, no podemos tener, por ejemplo, ideas de los colores si antes no los hemos visto, ¿no? De la misma forma, los niños no conocen las verdades matemáticas en una edad tan temprana, ¿no? Más bien las matemáticas se inician con una introducción, la cual posibilita el interés y la actuación de los estudiantes, ¿no? Muy bien, entonces eso está acorde con los planteamientos del empirismo de Locke, repito, ¿no? Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. Kant consideraba que todo conocimiento comienza mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones sensibles a nuestro pensamiento. Con la ayuda del entendimiento, las intuiciones sensibles son pensados y de él proceden los conceptos. En el ámbito de la nociología se puede inferir que Kant, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa B, integra los aportes del empirismo y el racionalismo. El conocimiento comienza con la experiencia, pero al mismo tiempo hay conceptos que la razón forma por sí misma, que no proceden de la experiencia, sino que se aplican a ella, la condicionan y la hacen posible. Este es el planteamiento, obviamente, del filósofo prusiano Immanuel Kant, ¿no? Para Kant, si bien todo conocimiento comienza con la experiencia, no todo conocimiento surge de ella. ¿Por qué? Porque según Kant, el conocimiento se constituye tanto con los aportes de los sentidos como de la razón. Los sentidos traen datos sensibles acerca del objeto, ¿no? Pero esos datos proporcionados por los sentidos son organizados, son ordenados por la razón, ¿no? La razón impone sobre el objeto sus intuiciones puras, ¿no? Kant llama intuiciones puras tanto al espacio como al tiempo, de lo cual se sigue que para Kant el espacio y el tiempo, digamos que son parte
de la razón humana, ¿no? Conforman la estructura de la razón humana, ¿no? O de la razón simplemente, ¿no? Pero inmediatamente después la razón aplica sus categorías sobre el objeto y de ahí es donde proceden los conceptos, ¿no? Eh, Como dije, y para sintetizar lo manifestado, según Kant, en la conformación del conocimiento participan tanto los sentidos como la razón, ¿no? Pero aquí lo novedoso es que según Kant, la razón no cumple un rol pasivo en la constitución del conocimiento, todo lo contrario, ¿no? La razón cumple un rol activo, ¿no? Un rol activo, no pasivo, sino activo, porque como ya dije, ¿no? La razón se encarga de organizar los datos que proceden de la experiencia, ¿no? De la razón es de donde proceden los conceptos, ¿no? A esta forma de concebir el acto del conocimiento se le ha dado en llamar una revolución copernicana, ¿no? Es decir, Kant es el iniciador o el propugnador de lo que algunos llaman la revolución copernicana en el conocimiento. La revolución copernicana significa que en la constitución del conocimiento la razón cumple un rol preponderante, ¿no? Es la razón lo determinante en la constitución del conocimiento y no, y no el objeto, tal como se pensaba hasta ese momento, ¿no? Bueno, creo que tenemos la visita de un estudiante. Voy a dejar de compartir para darle la bienvenida a la estudiante Alondra. ¿Qué tal, Alondra? Buenas tardes. Mi nombre es Wilber Almonte. Estoy a cargo del servicio de consultas académicas. ¿En qué te puedo servir? Ya, ¿no puedes activar tu micrófono? Ah, no, no te preocupes entonces. Voy a leer tu pregunta, ¿ya? A ver, la alumna Alondra me hace la siguiente pregunta, o me pide explicarle lo siguiente, ¿no? La verdad como correspondencia y la verdad como evidencia. Claro que sí. Mira, la verdad como correspondencia significa que una proposición es verdadera cuando se corresponde con los hechos, ¿no? Cuando se corresponde con los hechos. Cuando el contenido de la proposición se corresponde con los hechos, con la realidad. Por ejemplo, si la proposición es, los leones son carnívoros, y en efecto, ¿no? Y realmente los leones son carnívoros, entonces esa proposición es verdadera, ¿no? Existe una correspondencia entre la idea y el objeto, ¿no es cierto? Hay una correspondencia, ¿no? Hay una correspondencia entre la idea y los hechos a los que nos refiere la idea, ¿no? Mientras que la verdad como evidencia significa que, eh, según Descartes, puesto que esta es la concepción desarrollada por tal filósofo, solo podemos admitir como verdaderas aquellas ideas que se nos imponen a la mente con total claridad y distinción. Esto es de una manera evidente, de una manera obvia, ¿no? De una manera tan evidente y tan obvia que no podemos dudar de ello, ¿no? Sino que lo único que nos queda es aceptarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos eh, los solteros son no casados, todos los solteros no son casados. Bueno, un simple análisis de esta proposición nos permite saber que es verdadera, ¿no? Digamos que esta idea, referida a través de este enunciado, es tan evidente, es tan obvia, es tan lógica que no puedo dudar de ello, ¿no? Solo me queda aceptar su verdad, ¿no? Entonces, para Descartes, ¿no es cierto? Solo es conocimiento
las ideas, o solo constituyen conocimiento las ideas que se presentan a nuestra mente con toda claridad y distinción, es decir, de un modo evidente, de un modo obvio, ¿no? Obvio. Obvio viene de ob, que quiere decir objeto, ¿no? Y visus, que quiere decir ver, ¿no? O sea, es como si viéramos directamente al objeto, ¿no? Eh, digamos que la verdad de algo se nos presenta de una manera tan clara, tan contundente, que no nos cabe más que aceptar la verdad de ese algo, ¿no? Dime, Alondra, ¿se entendió? Alondra, me gustaría... Ok, mira, te voy a hacer un par de preguntas, solamente respóndeme sí o no, escríbeme al chat, yo te leo, ¿no? Para saber que me has entendido, ¿ya? Por ejemplo, si yo sostengo lo siguiente, ¿no? Si yo sostengo que, eh, a ver, si yo sostengo que, eh, sí, a eso iba, voy a poner un ejemplo de ambos, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo sostengo que eh, en el incendio de la discoteca Utopía murieron muchas personas, ¿no? ¿Eso es verdadero o falso? No sé si conoces ese hecho. Es un hecho que fue muy sonado. Muy bien, entonces ahí tienes un ejemplo de verdad como correspondencia, ¿no? En el incendio de la discoteca Utopía murieron muchas personas, ¿no? Mira, lo que acabo de expresar se corresponde con lo que efectivamente pasó en un momento determinado de nuestra historia, ¿no? Entonces ahí tienes una verdad como correspondencia. ¿Por qué? Porque te decía que la verdad como correspondencia establece que algo es verdadero cuando ese algo coincide con los hechos reales, ¿no? Coincide con los hechos reales. Pero si en cambio, mira, te pregunto lo siguiente, ¿no? Dime si es verdadero o no que todos los puntos de la circunferencia equidistan del centro. Todos los puntos de la circunferencia están ubicados a la misma distancia del centro. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? A ver, respóndeme. Claro, ¿no? Ahí tienes un ejemplo de verdad como evidencia. Porque mira, solamente utilizas la razón, ¿no? Es lógico que si se trata de una circunferencia, todos los puntos que la integran, todos los puntos que la constituyen, ¿no? Se encuentren ubicados a la misma distancia del centro. Ahí tienes una verdad como evidencia, ¿correcto? O por ejemplo, mira, cuando yo digo, toda proposición es idéntica a sí misma, o sea, P igual P, también es una verdad como evidencia, ¿no es cierto? Toda proposición es idéntica a sí misma. Ah, lógico, pues, ¿no? Que toda proposición tenga que ser idéntica a sí misma, ¿no? P es igual a P. Ahí tienes otro ejemplo de verdad como evidencia, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo sostengo que el Sol es una estrella, ¿no? Entonces te pido que me digas si es verdadero o no. Y me dice, sí, profesor, el Sol es una estrella. Ah, entonces lo que manifiesta el enunciado se corresponde con la realidad. Sí, profesor. Ah, entonces es una verdad como correspondencia. ¿Se entendió, Alondra? Por favor, confírmame si has entendido los ejemplos. Muy bien, no sé si te puedo ayudar en algo más, con toda confianza, por favor. Bueno, aprovecho para comunicarte que mi horario de atención el día de hoy es de 5 de la tarde a 7 de la noche, así que mientras no ingrese otro estudiante, puedes hacerme otras preguntas, ¿no? ¿Ya? Cuando ingresen otros estudiantes, sí, tengo también que atender sus interrogantes, sus dudas, aclarar sus dudas, ¿no?
Pero mientras no existan otros estudiantes en la sala, entonces puedo ayudarte con otras inquietudes que tengas si es que existen, ¿no? ¿Quieres que te ayude con algún otro aspecto del curso? Ok, entonces muchísimas gracias por tus interesantes preguntas. Ya sabes que mi horario de atención el día de hoy está hasta las 7 de la noche. También estoy los días martes de 3 de la tarde a 5 de la tarde. De 3 a 5 de la tarde. Mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor de filosofía y estoy a tus órdenes cuando lo requieras. ¿Ya? Listo, entonces voy a seguir desarrollando las preguntas, los ejercicios de la semana 8. Voy a volver a compartir el, el archivo de la separata número 8. ¿Ya? Pasamos a la pregunta 3. Adriano está convencido que nuestras facultades humanas se encuentran capacitadas para conocer el universo. Su amigo Eduardo le pregunta, ¿puede realmente nuestro Está insignificante cerebro? ¿Cuánto tiempo? Normalmente son 3 meses. Ya, en la mensualidad. No, es un solo pago que se hace Un al solo pago. contado. ¿Y te dan facilidades para que puedas pagar o tienes que estar así al golpe? Es al contado en una sola armada. Ya. En cualquier siglo que tenemos, los pagos es al contado. Pero acá también. Bueno, voy a volver a leer la pregunta. Dice, Adriano está convencido que nuestras facultades humanas se encuentran capacitadas para conocer el universo. Su amigo Eduardo le pregunta, ¿puede realmente nuestro insignificante cerebro responder a todas las preguntas imaginables y comprender todos los problemas? Responde que el ser humano está capacitado para conocer y comprender la verdad de las cosas sin intermediarios ni distorsiones. Se deduce que lo afirmado por Adriano se relaciona con, bueno, la respuesta está en la alternativa B, el pensamiento dogmático. El dogmatismo es la corriente o la tesis nociológica que sostiene que el hombre sí puede conocer las cosas sin ningún límite y por ende no debe dudar. De este modo, la postura de Adriano es afín a esta corriente. Claro, el dogmatismo sostiene que el hombre puede conocer los objetos del mundo sin ninguna limitación, ¿no? De manera absoluta, ¿no? Con total confianza, ¿no? El conocimiento del hombre y que nos proporcionan tanto la razón como los sentidos es enteramente confiable, ¿no? Fíjense que el dogmatismo es una tesis eh, que ha sido bastante criticada, ¿no? Es más, hay algunos que sostienen que tiene bastante de ingenuidad porque el dogmático no cuestiona, no pone en cuestión el alcance y las posibilidades propias de nuestros sentidos y nuestra razón para conocer, sino que las da por supuestas, ¿no? Considera que el hombre puede conocer las cosas sin ninguna limitación, ¿no? De un modo total, de un modo completo, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta a la pregunta 3 creo yo que está clara, ¿no? Le doy la bienvenida a la estudiante Daniela. ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes, mi nombre es Julio Almonte, estoy a cargo del servicio de consultas académicas de filosofía. ¿En qué te puedo servir? Buenas tardes, profesor. Disculpe, ¿me escucha? Sí, claro. Dime, ¿en qué te Profesor, puedo ayudar? tenía una duda acerca de un problema que lo saqué del ciclo pasado
Y ¿Ya? quisiera ver si es que me podría ayudar, por favor. Sí, claro, envíamelo al chat y yo leo la pregunta, ¿te parece? Sí, claro, ahí ya se la acabo de enviar. A ver. A ver, dice, las señalizaciones en los centros comerciales constituyen un tipo de lenguaje que nos permite ubicarnos de manera rápida y precisa en las distintas tiendas que queremos encontrar. Así, de acuerdo con las teorías de la verdad, tenemos que las señalizaciones, que a su vez son un tipo de lenguaje, son A, expresiones que muestran ideas claras y distintas a la razón; B, juicios coherentes, como ocurre con la ciencia lógica o matemática; C, adecuaciones que no se contradicen con la verdad de los hechos; D, acuerdos que se establecen para tener un consenso entre la gente; E, enunciados que ofrecen una consecuencia realmente beneficiosa, ¿no? A ver, nuevamente, las señalizaciones en los centros comerciales constituyen un tipo de lenguaje que nos permite ubicarnos de manera rápida y precisa en las distintas tiendas que queremos encontrar. Así, de acuerdo con las teorías de la verdad, tenemos que las señalizaciones, que a su vez son un tipo de lenguaje, son expresiones que muestran ideas claras y distintas a la razón; B, juicios coherentes, como ocurre con la ciencia lógica o matemática; C, adecuaciones que no se condicen con la verdad de los hechos; D, acuerdos que se establecen para tener un consenso entre la gente; E, enunciados que ofrecen una consecuencia realmente beneficiosa. Eh, bueno, mira, en principio, tú sabes que en clase hemos trabajado tres teorías, o estamos trabajando tres teorías sobre la verdad, ¿no? Estas son la teoría de la correspondencia, ¿no? Que establece que una proposición es verdadera cuando se corresponde con los hechos reales, con los hechos de la realidad, ¿no? O si se quiere, cuando el contenido de una proposición se corresponde con los hechos, ¿no? Entonces esa proposición es verdadera, ¿no? La otra teoría es la teoría de la evidencia, que establece que solo son verdaderas aquellas ideas que se presentan con total claridad y distinción, es decir, de un modo obvio, evidente a la mente humana, ¿no? A la razón humana, ¿no? Y también la teoría pragmática, ¿no? Que sostiene que la verdad de una proposición depende de sus consecuencias beneficiosas, ¿no? Son los beneficios, es la utilidad la que hace que algo sea verdadero. En este caso, a mí me parece que la respuesta se encuentra en la alternativa E, ¿no? Las señalizaciones son enunciados que ofrecen una consecuencia realmente beneficiosa. ¿Cuál es la consecuencia? Que permiten que las personas que acuden a los centros comerciales puedan ubicar, digamos, una tienda determinada, la zona de cajeros, los baños, el patio de comidas, el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la utilidad, es el beneficio el que hace que estas señalizaciones sean verdaderas. ¿Se entendió, Daniela? Ah, sí, profesor, muchas gracias. Había confundido verdad por correspondencia con verdad por utilidad. La verdad como correspondencia es cuando te decía la proposición o el contenido de la proposición se corresponde con los hechos de la realidad. Por ejemplo, ¿no? A ver, eh, todos los perros son mamíferos. Bueno, esa proposición es verdadera en la medida en que realmente los perros son mamíferos, ¿no? Todos los leones son carnívoros. Bueno, esa proposición es verdadera en la medida en que
realmente los leones son carnívoros, se alimentan de carne, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, profesor, sí. Muy bien, entonces no sé si tienes alguna otra pregunta. Mira, te informo, no sé si es la primera vez que ingresas, ¿has ingresado anteriormente a este servicio de consultas académicas de filosofía? ¿Ya lo has hecho antes o es la No, primera profesor, vez es que la primera vez. Bueno, entonces te informo. Mi nombre es Wilber Almonte, yo soy profesor de filosofía y estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el horario de las tardes, los días martes de 3 a 5 de la tarde y los días jueves como hoy desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así que si tienes otras preguntas, bienvenidas sean porque estoy dentro de mi horario, ¿ya? Sí, profesor, justo le voy a enviar otra pregunta más que también estaba como que en duda. Ya, envía nomás. Sí le llegó la pregunta, ¿verdad, profesor? Sí, a ver, dame un segundo, por favor. Sí, sí, no hay problema. A ver, voy a leer el enunciado de la pregunta, ¿ya? Juan sostiene que el hombre puede conocer la realidad tal como es decir, sin ninguna limitación y de manera absoluta y segura. Él considera que el conocimiento de todas las cosas es posible, ya que los sentidos y la razón son fuentes plenamente confiables. De acuerdo con la problemática del origen del conocimiento, la postura de Juan concuerda con la propuesta de la A, corriente empirista que fundamenta el conocimiento en los sentidos; B, tendencia escéptica radical que sugiere dudar de todo conocimiento; C, corriente criticista que fundamenta el saber en los sentidos y en la razón; D, tendencia dogmática que refiere que podemos conocer a plenitud; y E, corriente racionalista que fundamenta el conocer en la razón humana. Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? La respuesta se encuentra en la alternativa D de dado, ¿no? Tendencia dogmática que refiere que podemos conocer a plenitud. Mira, en relación con el problema del origen del conocimiento, el cual se expresa con la pregunta, ¿no? ¿Cómo surge el conocimiento? ¿Cómo se origina el conocimiento? Hay diversas tesis, ¿no? Por ejemplo, la tesis del empirismo, eh, perdón, pero aquí hay una cosa. Aquí se está planteando por la posibilidad. Me parece que aquí hay un error, porque aquí se habla sobre el origen y debería decir aquí sobre la posibilidad del conocimiento. ¿Me entiendes? Aquí sí hay un error en esta pregunta. Bueno, lamento decirlo, pero aquí la problemática no es la referente al origen, sino a la posibilidad del conocimiento. ¿Por qué razón? Porque en relación con la posibilidad del conocimiento, hay varias posturas, ¿no? La del dogmatismo, que es esta; la del escepticismo, que es su antagonista; y hay una tesis intermedia que es la criticista, ¿no? Bueno, ¿qué sostiene el dogmatismo? Frente a la pregunta, ¿podemos conocer las cosas o no podemos conocer las cosas? Bueno, el dogmatismo responde que sí podemos conocer las cosas, ¿no? Y podemos conocerlas plenamente, de manera total, de manera confiable, de manera segura, tal como dice en el enunciado. El hombre, según la posición dogmática, puede conocer sin ninguna limitación, ¿no?
Mira, esta postura ha sido objeto de duras críticas, ¿no? Porque existen diferentes clases de dogmatismo, digamos, ¿no? O en todo caso niveles de dogmatismo, si se quiere, ¿no? Hay un dogmatismo ingenuo que acepta que todo es como se presenta, ¿no? Tanto a la razón como a los sentidos, ¿no? Precisamente esta posición es la más criticada, ¿no? Por su ingenuidad, porque da por sentado que tanto la razón como los sentidos pueden conocer las cosas tal como realmente son, ¿no? O sea, el dogmático no duda ni una pizca, no duda ni un ápice de las facultades que el hombre emplea para conocer. ¿Y cuáles son las facultades que el hombre emplea cuando conoce? Obviamente los sentidos y la razón, ¿no? Para el dogmático, tanto los sentidos como la razón están en capacidad de mostrarnos las cosas tal como son, como realmente son, ¿no? Por el contrario, el escepticismo duda tanto de los sentidos como de la razón. El escéptico duda de que los sentidos y la razón puedan mostrarnos a las cosas tal como realmente son, ¿no? Como puedes entender, el dogmatismo y el escepticismo, digamos, son posiciones antagónicas, ¿no? Antagónicas. En medio de estas está el criticismo, que sostiene que sí podemos conocer la realidad, pero solo de una manera parcial. O sea, según Kant, que es el representante de esta postura, el hombre solo puede conocer los fenómenos de las cosas, mas no a las cosas tal como son en sí mismas y a las cuales él llama noumeno. ¿Correcto? Entonces, ¿se entendió o no se entendió, Daniela? Sí, profesor, sí se entendió, pero lo que sí se me queda en duda es, o sea, la pregunta está mal planteada, ¿verdad? Otra vez, Daniela, porque se entrecortó. No te he entendido muy bien porque justo cuando estabas Quería, hablando se quería decirles entrecortó. que la pregunta estaba mal planteada, ¿verdad? Claro, porque ahí debería, la pregunta debería decir de acuerdo con la problemática sobre la posibilidad del conocimiento, no sobre el origen. Profesor, pero ¿Correcto? al decir acerca del origen y del conocimiento, ¿también no se referiría un poco al criticismo? Al criticismo, ¿por qué consideras que debería? A ver, o sea que si nos quedamos con la pregunta tal como está formulada, ¿no? O sea, de acuerdo con la problemática del origen del conocimiento. ¿Te refieres a eso? ¿No? Claro, porque yo en este caso había marcado la alternativa C porque estaba más o menos en duda. Pero no podría ser el criticismo, porque mira, sobre el origen del conocimiento, por eso te decía, ¿no? Si aceptamos que esta pregunta está bien formulada, o sea, si pensamos que esta pregunta se refiere al origen del conocimiento, en relación con esta problemática hay tres tesis, tú lo sabes, ¿no? El racionalismo, el empirismo y en medio de ellas está el criticismo, ¿no? El racionalismo dice que todo conocimiento universal y necesario proviene de la razón, ¿no? Eso dice el racionalismo, ¿no es cierto? El conocimiento universal y necesario, es decir, verdadero, proviene de la razón. La tesis antagónica es la del empirismo, que sostiene el conocimiento surge de la experiencia. Y eh, la tesis intermedia, que es la criticista, sostiene que el conocimiento procede tanto de los sentidos como de la razón, ¿no? Entonces, si fuera así, en el enunciado no hay, ¿no? No hay eh, elementos que nos permitan llegar a esa respuesta. Porque, repito, el criticismo sostiene que todo conocimiento proviene tanto de los sentidos como de la razón. Y mira, y aquí en el enunciado no se habla sobre eso, solamente dice, Juan sostiene que el hombre puede conocer, te está hablando sobre la posibilidad, ¿no? Que el hombre puede conocer la realidad tal como es,
Es decir, sin ninguna limitación y de manera absoluta y segura. Bueno, el criticismo no sostiene eso. El criticismo dice que el hombre solo puede conocer los fenómenos, pero no a las cosas tal como son en sí mismas. ¿Me entiendes? Sí, profesor, ahora sí. Muy bien. Bueno, si tienes alguna otra pregunta, Daniela, por favor, con toda confianza. Estoy dentro de mi horario de atención, así que no te estoy haciendo ningún favor. ¿Tienes otras preguntas? No, profesor, eso sería todo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ya sabes cuál es mi horario de atención. Cuando tengas alguna inquietud, eres bienvenida a esta sesión de consultas académicas, ¿sí? Sí, gracias, profesor, muy amable. Hasta No, luego. gracias a ti. Ok, cuídate mucho. Bueno, entonces vamos a continuar resolviendo los ejercicios de la semana. Pasamos a la pregunta 4. Ante la pregunta de sus alumnos sobre las consecuencias del cambio climático en el mundo, María contesta lo siguiente: no es juicioso conocer con certeza qué sucederá con el clima en los próximos años, pues los sentidos son limitados y el entendimiento puede errar. En cambio, mi respuesta debe ser considerada como una opinión y no como un conocimiento riguroso. Se infiere que la respuesta de María, voy a volver a leer el enunciado, ¿ya? Ante la pregunta de sus alumnos sobre las consecuencias del cambio climático en el mundo, María contesta lo siguiente: no es juicioso conocer con certeza qué sucederá con el clima en los próximos años, pues los sentidos son limitados y el entendimiento puede errar. En cambio, mi respuesta debe ser considerada como una opinión y no como un conocimiento riguroso. Se infiere que la respuesta de María, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa A, pone en duda la posibilidad del conocimiento de la realidad, que es la posición del escepticismo, ¿no? Según el escepticismo, el sujeto no puede obtener un conocimiento absoluto y seguro de las cosas. De esto se deduce que solo tenemos opiniones y creencias de la realidad. Bueno, en relación a la posibilidad del conocimiento, que es uno de los problemas sobre los cuales reflexiona la teoría del conocimiento, conocida también como nociología, ¿no? Hay varias posturas, ¿no? La del dogmatismo, la del escepticismo, ¿no? Entiéndase que ambas tesis son antagónicas y en medio de estas se encuentra una tercera tesis que es la tesis criticista, ¿correcto? El dogmatismo sostiene que sí podemos conocer las cosas tal como son, sin ninguna limitación y de manera confiable, ¿no? Por el contrario, el escepticismo sostiene que no podemos conocer las cosas tal como son, ¿no? ¿Por qué? Porque los sentidos y la razón son falibles, ¿no? Están sujetos a error, ¿no? Por lo que debemos dudar de todo, ¿no es cierto? Y solo podemos tener opiniones y creencias sobre las cosas del mundo, ¿no? No podemos estar seguros de nada, ¿no? Y bueno, y la tesis criticista que sostiene que sí podemos conocer las cosas, pero de una manera parcial. El hombre solo conoce los fenómenos de las cosas, es decir, las cosas tal como se presentan a nuestro sentido, pero las cosas tal como son en sí mismas y que Kant llama nómenos son incognoscibles, no se pueden conocer, ¿correcto? 5. Para José, el pensamiento por sí solo tiene la habilidad de analizar y solucionar problemas utilizando principios y conceptos matemáticos. Por ello, considera que es posible identificar patrones con los cuales se pueden realizar inferencias y generalizaciones. Según el problema del conocimiento, se deduce que José, a ver otra vez,
Para José, el pensamiento por sí solo tiene la habilidad de analizar y solucionar problemas utilizando principios y conceptos matemáticos. Por ello, considera que es posible identificar patrones con los cuales se pueden realizar inferencias y generalizaciones. Según el problema del conocimiento, se deduce que José, la respuesta está en la alternativa B, defiende la postura racionalista de Descartes. A ver, veamos la solución. El racionalismo es la teoría filosófica que afirma que la razón por sí sola, sin la ayuda de la información que nos proporcionan los sentidos, es la única fuente fiable de conocimiento, ¿no? Repito, el racionalismo es la teoría filosófica que afirma que la razón por sí sola, sin la ayuda de la información que nos proporcionan los sentidos, es la única fuente fiable del conocimiento, ¿no? Claro, bueno, el racionalismo sostiene que solo la razón es la que nos permite obtener ideas universales y necesarias, ¿no? Que en buena cuenta significa que solo con la razón podemos llegar al conocimiento, ¿no? El racionalismo, representado por Descartes, ¿no? Eh, rechaza el papel de los sentidos en la constitución del conocimiento. Descartes rechaza los sentidos porque estos solo nos muestran las apariencias de las cosas, ¿no? Porque los sentidos son cambiantes, ¿no? Y por ello solo nos proporcionan las apariencias de las cosas, pero no a las cosas tal como son en sí mismas. Bien, pasamos a la pregunta 6. La inversión tiene efectos multiplicadores en la dinamización de la actividad económica. Por eso, la primera gran interrogante que se formula el político es: ¿qué factor multiplicador es más importante en la economía? ¿La inversión privada o pública? La respuesta para la mayoría de los analistas económicos es que la inversión privada es de suma relevancia para garantizar la reactivación económica, pues esta genera mayores niveles de consumo, empleo e ingresos en el país. Por lo expuesto, se puede establecer que los analistas económicos estarían de acuerdo con la teoría A de la verdad como evidencia de Descartes, B pragmática de la verdad de James, C de la correspondencia de Aristóteles, D sobre el consenso universal de Habermas y E la verdad como coherencia de Russell. Solución. Para James, la verdad no se relaciona con el sujeto, las representaciones o los objetos, sino con las consecuencias beneficiosas que se pueden extraer de un hecho, suceso o enunciado. Claro, James es el representante o uno de los representantes de la teoría pragmática de la verdad, ¿no? De acuerdo con esta teoría, eh, algo es verdadero por sus consecuencias beneficiosas, por su utilidad, por su provecho, ¿no? Eh, es un enfoque muy original respecto a la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un pragmático la pregunta no es si Dios existe o no existe, sino si la idea de Dios nos es o no nos es útil, ¿no? Esa sería la forma correcta de plantear la pregunta en torno a la divinidad, ¿no? ¿Por qué? Porque repito que para los pragmáticos, ¿no? La verdad de una proposición o de un hecho, ¿no? Depende de su utilidad, ¿correcto? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 7. Antonio sostiene que el ser humano puede llegar al saber absoluto y tener una comprensión absoluta de la realidad. En cambio, Janet plantea que tal suposición es inviable, pues no hay plena seguridad en las capacidades del ser humano para comprender la realidad de forma segura. Repito, Antonio sostiene que el ser humano puede llegar
al saber absoluto y tener una comprensión absoluta de la realidad. En cambio, Janet plantea que tal suposición es inviable, pues no hay plena seguridad en las capacidades del ser humano para comprender la realidad de forma segura. De acuerdo con lo expuesto, se deduce que las tesis de Antonio y de Janet se corresponden con él y él correspondientemente, ¿no? Entonces, la respuesta está en la alternativa B de Barco, dogmatismo y escepticismo. Veamos la solución. Antonio, al plantear que se puede tener un conocimiento absoluto de la realidad, asume una postura optimista frente a la posibilidad del conocimiento, lo que se corresponde con el dogmatismo. Por el contrario, Janet representa al escepticismo, ya que sostiene la imposibilidad de conocer la realidad de forma absoluta. Bueno, solamente quiero que recordemos que frente al problema de la posibilidad del conocimiento hay tres tesis, ¿no? O hemos trabajado tres tesis. La del dogmatismo, la del escepticismo, ¿no? Ambas tesis son antagónicas y en medio de ella se ubica la tesis criticista, ¿no? El dogmatismo sostiene que podemos conocer las cosas del mundo sin ninguna limitación, ¿no? De una manera segura, de una manera confiable, ¿no? Por el contrario, el escepticismo sostiene que no podemos conocer las cosas tal como son, ¿no? Porque los sentidos y la razón no son confiables, ¿no? El criticismo sostiene que sí podemos conocer las cosas del mundo, pero solo en tanto que son fenómenos, es decir, tal como las cosas se presentan a nuestros sentidos, ¿no? Pero el hombre no puede llegar a la esencia de las cosas, no puede saber cómo son las cosas en sí mismas. A propósito, Kant llama a las cosas tal como son en sí mismas noúmenos. El noúmeno para Kant es incognoscible, ¿correcto? Voy a dejar de compartir para darle la bienvenida a Araceli. ¿Qué tal, Araceli? Buenas tardes. ¿En qué te puedo Eh, servir? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profesor, ¿me puede ayudar con una pregunta que envié al chat, por favor? Sí, claro que sí. Dame un segundo, por favor. Ya voy a leer la pregunta, ¿eh? La ciencia tiene como objetivo lograr un sistema de hipótesis explicativas. Este sistema tiene que ser autoconsistente, por supuesto, pues ningún conjunto de proposiciones autocontradictorio puede ser verdadero. El progreso se hace desarrollando hipótesis para comprender cada vez más hechos. Este progreso requiere que cada hipótesis nueva sea compatible con las ya confirmadas. Voy a volver a leer. La ciencia tiene como objetivo lograr un sistema de hipótesis explicativas. Este sistema tiene que ser autoconsistente, por supuesto, pues ningún conjunto de proposiciones autocontradictorio puede ser verdadero. El progreso se hace desarrollando hipótesis para comprender cada vez más hechos. Este progreso requiere que cada hipótesis nueva sea compatible con las ya confirmadas. De acuerdo con el texto, determine las afirmaciones correctas que se infieren. A ver, dice 1, no todas las hipótesis se verifican por la experiencia. 2, la verdad por coherencia es una exigencia inductiva. 3, la verificación lógica debe preceder a la observacional. 4, las hipótesis coherentes con las demás son aceptadas. A ver, las hipótesis coherentes con las demás son aceptadas. Bueno, la 4 es verdadera, definitivamente. A ver, a ver, a ver. No todas las Profesor, hipótesis se verifican por la experiencia, efectivamente. No todas las hipótesis se verifican por la experiencia. A ver, no todas las hipótesis se verifican por la experiencia.
Hay algunas que se verifican de una manera lógica, ¿no? La verdad por coherencia es una exigencia inductiva, ¿ya? Mm, sí, dime, te escucho, Araceli. Yo marqué la respuesta, que es la A, pero quisiera saber por qué la 2 no podría ser verdadero. Ah, te han dado como respuesta la B. Ajá, sí, profesor. Eh, ¿Por qué la 2 no es verdadero? Sí, profesor. La verdad por coherencia es una exigencia inductiva. La verdad por coherencia. Porque, claro, ojo, que coherencia no significa igual que correspondencia, ojo, ¿ah? O sea, si estás pensando que coherencia y correspondencia es lo mismo, ahí hay un error. La verdad por coherencia quiere decir que eh, todos los elementos de una teoría, o en todo caso, las hipótesis se corresponden unas con otras. Eso quiere decir, no puede haber contradicción entre las hipótesis, ¿no? Que conforman una teoría. Entonces, esa es la razón por la que la 2 no es verdadera, ¿no? Ahora, no todas las hipótesis se verifican por la experiencia, algunas se verifican de una manera lógica, ¿no? Por eso. Pero nos enseñaron solamente tres, sobre los tipos de verdades, de correspondencia, de evidencia y de... Lo que pasa es que esta pregunta es antigua y ocurre que antes enseñábamos otras teorías de la verdad, además de las que ya conoces, ¿no? Lo que pasa es que, mira, una variante, si se quiere, de la verdad por correspondencia es la verdad por coherencia, ¿no? Por coherencia significa que las hipótesis que conforman, ¿no? Las hipótesis que conforman una teoría no debe haber contradicción entre ellas, ¿no? Entre los elementos que conforman una teoría, ¿no? A A eso se coherencia refiere. y, profesor, coherencia y correspondencia, entonces no es lo mismo. No es lo mismo, exacto. No es lo mismo. Entonces esto es una pregunta antigua, ¿cierto? Claro, ¿de dónde la has sacado? Si no soy indiscreto. El del 2022. ¿Del 2022 que de un examen o de las semanas? Que No, se- son que- exámenes de la pre-San Marcos, los antiguos 2023, 2024. claro, son exámenes, pues, pero este, a veces ponen preguntas que no necesariamente trabajamos, ¿no? Lo que pasa es que hemos ido recortando el temario, ¿no? En función de varios criterios, ¿no? Por lo que tenemos, la mayoría de nuestros grupos son de 1 hora, entonces no hay tiempo suficiente para explicar más teorías de las que ya se explican ahora, en este momento, ¿no? Y que son tres, como tú has señalado, ¿no? Correspondencia, evidencia y pragmática, ¿no? Ah, está bien, profesor. Muchas gracias. Dime, ¿tienes alguna otra pregunta, Araceli? Creo que también sobre la argumentación, hay enfoque formal, enfoque, son tres. Material, Ajá, ¿me podría decir? formal, material y pragmático. Ajá, el material, ¿qué era, profesor? Mira, te voy a explicar, mira, hay tres enfoques del razonamiento, ¿no? Eh, Mira, digamos que la verdad de un razonamiento depende del enfoque que se adopte, ¿no? Por ejemplo, si adoptas el enfoque formal, entonces tienes que el razonamiento, digamos, es eh, verdadero, válido, si se quiere, por la estructura, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay contradicción, cuando no se comete ninguna falacia, ¿no? Ese es el criterio formal, ¿no?
¿correcto? Sí, El criterio pragmático establece que el razonamiento tiene que ver con la capacidad de persuasión, ¿no? O sea, el razonamiento es correcto en la medida en que es persuasivo, en que convence al público al cual está dirigido, ¿entiendes? Y el material tiene que ver con, más bien, no tiene que ver con la estructura del razonamiento, sino con el contenido del razonamiento y las condiciones de posibilidad que hacen que ese contenido sea verdadero, ¿no? Por ejemplo, a ver, la Constitución Política del Perú establece que la persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? Ya, ahí lo que interesa es el contenido del razonamiento, ¿no? Que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Lo que importa es el contenido, no es la forma, no es la estructura, ¿no? No es la coherencia, no es que exista falacia en ese razonamiento. Lo que interesa, repito, es una vez más el contenido, ¿no? la interpretación. Claro, exacto, ¿no? Exacto, Sí, exacto. profesor, sí lo entendí. Gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta, Araceli? No, profesor, gracias. Gracias a ti, muy bien. Entonces voy a continuar explicando los ejercicios de la semana. Vamos a la pregunta 8, que es la última de la parte de la evaluación. David sostiene que una verdad es una representación mental acertada del mundo y un hecho es todo aquello que puede ser descrito por la misma verdad. Entonces, para David, una verdad es una opinión verdadera porque se basa en un hecho del mundo que la confirma. Otra vez, David sostiene que una verdad es una representación mental acertada del mundo y un hecho es todo aquello que puede ser descrito por la misma verdad. Entonces, para David, una verdad es una opinión verdadera porque se basa en un hecho del mundo que la confirma. Se deduce que la postura de David se relaciona con la respuesta está en la alternativa E, la propuesta de la verdad como correspondencia. La teoría de la verdad como correspondencia señala que un juicio enunciado es verdadero cuando se ajusta, o sea, se adecúa, se corresponde con los hechos, ¿no? Eso es lo que establece dicha teoría. Por ejemplo, la proposición las nubes son blancas es verdadera siempre y cuando las nubes sean blancas. Si las nubes son blancas, entonces esa proposición es verdadera. Si no lo son, entonces esa proposición es falsa, ¿no? Eso es lo que establece la teoría de la correspondencia de la verdad, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos cumplido con resolver las preguntas de la evaluación semanal. Bueno, ahora vamos a hacer un alto para esperar a otros estudiantes que deseen ingresar a esta sesión de consultas académicas, ¿no? La cual culmina el día de hoy a las 7 de la noche, así que todavía tenemos bastante tiempo para que los alumnos que deseen puedan ingresar para formular sus preguntas. ¿Ya? En unos minutos regresamos. Gracias. Bienvenidos nuevamente a la sesión de consultas académicas que corresponde al día jueves 12 de diciembre. Bueno, en vista que todavía no ingresan estudiantes, vamos a hacer un breve repaso, para lo cual voy a presentar algunas diapositivas, por lo que les pido unos segundos, por favor, ¿ya? Bueno, estamos viendo el PPT que corresponde a la semana 8, el tema que se viene trabajando aún, tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial, es el de la nociología o teoría del conocimiento, ¿no? La palabra nociología está formada por dos voces griegas. Estas son gnosis, que significa conocimiento, y logos, que equivale a teoría, entre otras cosas, ¿no? Por ello, el significado etimológico de nociología es teoría del conocimiento, ¿no?
La nociología estudia problemas relativos al origen del conocimiento, a la posibilidad del conocimiento, a la esencia o naturaleza del conocimiento y también a la verdad, ya que ésta está íntimamente relacionada con el conocimiento, ¿no? El conocimiento es el acto por el cual un sujeto aprende las características, ¿no? Aprehende las características de un objeto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que participan en el conocimiento? El sujeto cognoscente, que es la persona que conoce y que utiliza tanto sus sentidos y su razón para conocer. El objeto cognoscible, que es todo aquello que se puede conocer, ¿no? Todas las cosas que existen en la realidad. Y la representación, que es la imagen mental, ¿no? O la idea del objeto, ¿no? Les decía que los problemas sobre los cuales reflexiona la nociología son el relativo a la posibilidad y al origen del conocimiento, ¿no? En relación al primer problema, se puede decir que este se expresa con la pregunta: ¿es posible conocer la realidad? ¿Podemos conocer la realidad? Se han propuesto las siguientes tesis. El dogmatismo, quien señala que podemos conocer las cosas de un modo absoluto y seguro, ¿no? La tesis antagónica del dogmatismo es el escepticismo, quien niega la posibilidad del conocimiento, ¿correcto? Y una tercera tesis es la tesis criticista, quien sostiene que sí podemos conocer la realidad, pero parcialmente, ¿no? Solo conocemos los fenómenos de las cosas o conocemos a las cosas en tanto fenómenos, en tanto se aparecen a nuestro sentido, pero no podemos conocer al nómeno, no podemos llegar a la esencia del objeto, ¿no? El nómeno es incognoscible, ¿no? No nos es posible conocer las cosas tal como son en sí mismas, ¿no? Otro problema que estudia la nociología es el referente al origen del conocimiento, que se expresa con la pregunta: ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿No? ¿De dónde surge el conocimiento? ¿Cómo surge el conocimiento? ¿No? Al respecto se han planteado las siguientes tesis, ¿no? El racionalismo, que sostiene que eh, solo podemos llegar a un conocimiento universal y necesario gracias a la razón. La razón es la fuente del conocimiento porque contiene ideas universales, ¿no? La tesis antagónica del racionalismo es el empirismo, quien sostiene que el conocimiento surge de la experiencia, vale decir, del contacto directo con las cosas. Y finalmente tenemos el criticismo, quien sostiene que el conocimiento se logra o se constituye con los sentidos y la razón, ¿no? Sobre la verdad se han propuesto varias teorías, ¿no? La más conocida, o si se quiere, la más aceptada, es la teoría de la correspondencia, que señala que una proposición es verdadera cuando el contenido de esta se corresponde con los hechos de la realidad, ¿no? Profesor, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Melody, ¿cómo estás? Dime. buenas tardes, profesor. ¿Me podría pasar las claves de esta semana, por favor? Claro que sí. A ver, están aquí también no sé si la estás viendo. Ah, dejó de compartir, profesor. Ah, perdóname, discúlpame, un ratito voy a volver a compartir, ¿ya? ¿Puedes verlo ahora? Ajá, sí, profesor. No es necesario que lea las claves, ¿no? Ahí las estás viendo. La pregunta de la lectura tiene como clave
la alternativa B, y los ejercicios semanales 1B, 2B, 3B, 4A, 5B, 6B, 7B y 8E. ¿Podría ayudarme con la 1, profesor? Con la pregunta número 1, Sí. claro que sí. Dame un segundo para compartir el archivo, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en el primer examen, Melody? Bien, profesor. Qué bueno. ¿A qué carrera vas? Medicina. Ah, medicina, me dijiste. Ya, a ver, dame un segundo para compartir, por favor. Ya, ahí está la pregunta 1, no sé si la puedes ver. Sí. Ya, a ver, voy a leer el enunciado. Dice, para Rosalía, las personas nacen con una habilidad innata, lógico-matemática, que les facilita la comprensión y resolución de problemas. Sin embargo, según los planteamientos psicopedagógicos, los niños no conocen las verdades matemáticas en una etapa tan temprana. Más bien, las matemáticas se inician con una breve introducción motivadora, la cual posibilita el interés y la actuación de los estudiantes. De acuerdo a la información, se infiere que Rosalía, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa B. Confirma las críticas realizadas por Locke al racionalismo cartesiano, ¿no? En realidad aquí debería decir los planteamientos psicopedagógicos, ¿no? Confirman las críticas realizadas por Ah, Locke sí, al... porque parece que estuviera a favor ella en vez de criticar, ¿no? No, más bien Rosalía tiene una concepción parecida a la de Descartes, porque Descartes es innatista, ¿recuerdas? En cambio, los planteamientos psicopedagógicos concuerdan con las tesis de Locke y los empiristas, es decir, niega la existencia de ideas innatas, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es la B, confirma las críticas realizadas por Locke al racionalismo cartesiano, ¿no? Ujú, sí, profe, sí queda claro. Sí, sí, a mí también me parecía media rara esta pregunta, pero en fin. No sé si En tienes la algún... 4, profesor. La pregunta 4. Ya, a ver. Melody, dame un segundo, voy a prender mi luz porque ya se ha puesto todo oscuro por aquí, ¿ya? Dame un segundo, por favor, ¿sí? Ya, ahora sí. A ver, pregunta 4. Veamos, ante la pregunta de sus alumnos sobre las consecuencias del cambio climático en el mundo, María contesta lo siguiente. No es juicioso conocer con certeza qué sucederá con el clima en los próximos años, pues los sentidos son limitados y el entendimiento puede errar. En cambio, mi respuesta debe ser considerada como una opinión y no como un conocimiento riguroso. A ver, otra vez. Ante la pregunta de sus alumnos sobre las consecuencias del cambio climático en el mundo, María contesta lo siguiente. No es juicioso conocer con certeza qué sucederá con el clima en los próximos años, pues los sentidos son limitados y el entendimiento puede errar. En cambio, mi respuesta debe ser considerada como una opinión y no como un conocimiento riguroso. Se infiere que la respuesta de María, la respuesta se encuentra en la alternativa A. Pone en duda la posibilidad del conocimiento de la realidad, que es la postura del escepticismo. O sea, María es escéptica, ¿no? Es escéptica. A ver, quiero que recordemos que frente al problema de la posibilidad del conocimiento hay varias tesis, ¿no?
la del dogmatismo, la del escepticismo, que es la de María, y la del criticismo, que es una tesis intermedia entre ambas, ¿no? Frente a la pregunta, ¿podemos conocer la realidad? El dogmatismo responde, sí, podemos conocer la realidad tal como es, con plena certeza, ¿no? De manera absoluta, completa, cabal, ¿no? Por el contrario, el escepticismo sostiene que no podemos conocer las cosas tal como son, ¿no? Por lo que debemos dudar de todo, ya que ni los sentidos ni la razón son confiables, ¿no? Como medios de conocimiento, ¿no? Y bueno, el criticismo sostiene que sí podemos conocer la realidad, pero solo parcialmente, ya que solo conocemos a las cosas en tanto fenómenos, es decir, tal como se presentan a nuestros sentidos, ¿no? Pero a las cosas tal como son en sí mismas no podemos conocerlas. No podemos llegar a la esencia de las cosas, ya que eh, ello nos es imposible. El noumeno, como así llamaba Kant a la cosa tal como es en sí misma, es incognoscible. ¿Correcto? ¿Se entendió este Melody? Profesor, hay una parte que te dice que no se puede conocer por los sentidos porque son limitados y el entendimiento apoderar. O sea, es como una crítica al criticismo o algo así. No, 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 no. Mira, eh, el escepticismo duda de las facultades que el hombre emplea para conocer. ¿Cuáles son las facultades que el hombre emplea cuando conoce? Los sentidos y la razón. El escéptico duda de los sentidos y la razón porque los sentidos son limitados, solo nos ofrecen las apariencias de las cosas, los sentidos son engañosos, ¿no? ¿Quién en la vida no ha tenido siquiera una vez una ilusión óptica, ¿no? O algunos hasta una alucinación como producto de ciertas situaciones, como producto de la ingesta de ciertas sustancias, ¿no? Alucinan, ¿no? O sea, los sentidos te engañan, ¿no? ¿No es cierto? Pero la razón también se equivoca, dicen los escépticos, ¿no? Por eso los escépticos más radicales, y esto porque en el escepticismo hay niveles de escepticismo, ¿no? Se puede hablar de un escepticismo moderado y un escepticismo radical. Los más radicales sostienen que no podemos conocer nada, ¿correcto? No se puede conocer nada y solo podemos opinar, solo podemos tener creencias, ¿correcto? Profesor, y al decirte de que, que los sentidos son limitados, en la E te decía, critica toda forma de conocimiento proveniente de las sensaciones, ¿es porque toda forma de conocimiento no es tan general o porque... Claro, o sea, este, los escépticos, como te digo, eh, niegan que podemos conocer las cosas tal como son porque los sentidos nos engañan, ¿ya? Tanto los sentidos como la razón nos engañan, se equivocan, ¿no? Nos inducen a veces, no siempre, al error, ¿no? Pero como a veces nos inducen al error, entonces no podemos confiarnos en ellos, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces la E no es porque todo dice de toda forma, ¿no? Por eso es como un poco... A ver, vamos a ver abarca la mucho. E. La E dice, se infiere que la respuesta de María critica toda forma de conocimiento proveniente no solo de las sensaciones, sino también de la razón. Ujú. O sea, María no solo critica toda forma de conocimiento proveniente de los sentidos, sino también todo conocimiento que procede de la razón. Porque, te repito, María y cualquier escéptico, María lo es, duda tanto de los sentidos como de la razón. ¿Me entiendes? Sí. Y profesor, en la 6 lo que es pragmática, que
creo que se asocia más con el tema de la semana pasada. Em, ¿Por qué? Puedes decir por qué es la B, porque es A como ver, persuasión o algo así. ya, ya, a ver, vamos a leer la pregunta, ¿ya? Dice, la inversión tiene efectos multiplicadores en la dinamización de la actividad económica. Por eso, la primera gran interrogante que se formula el político es, ¿qué factor multiplicador es más importante en la economía? ¿La inversión privada o la pública? La respuesta para la mayoría de los analistas económicos es que la inversión privada es de suma relevancia para garantizar la reactivación económica, pues esta genera mayores niveles de consumo, empleo e ingresos en el país. Por lo expuesto, se puede establecer que los analistas económicos estarían de acuerdo con la teoría. La respuesta está en la alternativa B, pragmática de la verdad de James, ¿no? A ver, para James la verdad no se relaciona con el sujeto, las representaciones o los objetos, sino con las consecuencias beneficiosas que se pueden extraer de un hecho suceso denunciado. Claro, o sea, mira, hay diferentes teorías de la verdad, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la correspondencia, la teoría de la evidencia y la teoría pragmatista, cuyo representante es William James, ¿no? La teoría pragmatista de la verdad sostiene que decimos que algo es verdadero por los beneficios, por la utilidad, por el provecho que nos proporciona ese algo. En este caso, mira, la mayoría de analistas dice, ¿no es cierto?, que la inversión privada es mejor porque garantiza la reactivación económica, porque genera mayores niveles de consumo, porque genera mayores niveles de empleo e ingresos al país, ¿no? O sea, es verdadero por los beneficios que brinda o proporciona. Y eso tiene que ver indudablemente con la teoría pragmatista de la verdad. ¿Se entendió? Sí, profesor, queda claro. Gracias. Bien. Bueno, aprovecho para recordarles que mi horario de atención es hasta las 7 de la noche. Todavía tenemos algunos minutos. Aprovechen. Me pareció que ingresó la estudiante Marjorie Dávila. No sé si tiene alguna pregunta. Melody, mientras Marjorie se anima, puedes hacer otras preguntas si deseas, ¿ah? Ya me quedó todo claro, profesor. Gracias. Listo, muchísimas gracias, suerte, nos vemos. Hola Marjorie, bienvenida a la sesión de consultas académicas. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Marjorie, ¿me escuchas? Bueno, entonces mientras esperamos que otros estudiantes ingresen, vamos a terminar con este breve resumen de la semana 8 que iniciamos hace unos momentos. Si mal no recuerdo, nos quedamos en el, eh, el problema del origen del conocimiento, ¿no?
Bueno, pero estábamos presentando el PPT de dicha semana. Entonces, vamos a buscarlo un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Bueno, otro problema sobre el cual indaga o estudia la nociología es el relativo al origen del conocimiento, que se expresa con la pregunta ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿No? Al respecto se han planteado varias tesis, por ejemplo el racionalismo, que sostiene que la razón es la única fuente del conocimiento porque contiene ideas universales. El racionalismo sostiene que solo podemos tener ideas universales y necesarias con la razón, ¿no? Por el contrario, el empirismo sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia, ¿no? No hay conocimiento que no provenga de la experiencia, ¿no? Los representantes de estas corrientes son Descartes, ¿no? Considerado el padre del racionalismo moderno, y John Locke, considerado también el fundador del empirismo en la modernidad. Y una posición tercerista es la criticista, que tiene como representante al filósofo prusiano Immanuel Kant, y que sostiene que todo conocimiento proviene tanto de los sentidos como de la razón, ¿no? Los sentidos traen información sobre el objeto, esa información es ordenada por el entendimiento o la razón, ¿no? Finalmente, sobre el problema de la verdad, podemos decir que hay varias teorías, ¿no? Quizá la más conocida, la más aceptada es la teoría de la correspondencia, que sostiene que una proposición es verdadera cuando el contenido de ésta se corresponde con los hechos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, la proposición las nubes son blancas, ¿no? Es verdadera siempre y cuando las nubes sean blancas, ¿no? O por ejemplo, todos los leones son carnívoros, es un enunciado verdadero en tanto que realmente todos los leones son carnívoros, ¿no? Eh, en relación a la teoría de la evidencia, podemos decir que algo es verdadero cuando se capta de un modo claro y distinto, ¿no? De una manera tan clara y distinta que resulta evidente e indudable, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos todos los hombres casados no son solteros, ¿no? Todos los hombres casados no son solteros. Bueno, la verdad de este enunciado se nos presenta con tanta claridad y distinción a la mente que es imposible dudar de ello, ¿no? Y finalmente la verdad como utilidad, que es la teoría del pragmatismo que relaciona que la verdad de algo depende de su utilidad, de sus consecuencias beneficiosas, del provecho que pueda brindarnos, ¿no? Los representantes de estas teorías son Aristóteles, ¿no? Representante de la teoría de la correspondencia, Descartes, representante de la teoría de la evidencia, y el filósofo norteamericano William James es el representante de la teoría pragmatista o teoría de la utilidad. Para finalizar, les voy a brindar las claves. En relación a la pregunta de la lectura, la alternativa correcta es la alternativa D de barco. Y en relación a los ejercicios de la semana, 1B de barco, 2B de barco, 3B de barco, 4A de avión, 5B de barco, 6B de barco, 7B de barco y 8E de enano. ¿Qué tal, Gracie? Buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Buenas tardes, profesor. ¿Me podría explicar la diferencia entre el criticismo de la posibilidad y el criticismo del conocimiento? Eh, el criticismo de la posibilidad y el criticismo del conocimiento. ¿De dónde has sacado esa distinción? Ah, del boletín.
Ya, te refieres a las preguntas de la semana, ¿no es cierto? No, en la teoría, o sea, hay distinción entre los dos criticismos. A ver, déjame compartir el- la separata. Un ratito, ¿ya? Que está abriendo el archivo. A ver. A ver, muéstrame dónde está. Señálame dónde está. Ya, en ese cuadrito justo que acaba de mostrar, ahí ¿Ya? hay un criticismo y en la parte de arriba dice eh, con posibilidad del conocimiento. Y en la parte más abajo dice el problema del origen del conocimiento y sale también el criticismo. Ah, ya ves, a eso. Entonces te faltó decir, ¿no? Mira, en cuanto a la posibilidad del conocimiento, ¿no? A ver, vamos a mostrar este cuadrito. En cuanto a la posibilidad del conocimiento, podemos decir lo siguiente. Este problema que es estudiado por la nociología se expresa con la pregunta, ¿es posible conocer la realidad? ¿Podemos conocer la realidad? Bueno, como puedes ver ahí, hay varias tesis, ¿no? El dogmatismo dice, sí podemos conocer la realidad de manera absoluta, completa, de manera segura, confiable, ¿no? La tesis antagónica es la escéptica, ¿no? El escepticismo dice, ¿podemos conocer la realidad? No podemos conocer la realidad. El criticismo, ¿qué sostiene? El criticismo dice, sí podemos conocer la realidad, pero de manera parcial. O sea, solo podemos conocer a los fenómenos de las cosas, pero no al nómeno de estas, ¿no? O sea, podemos conocer las cosas tal como se presentan a nuestros sentidos. Podemos conocer de qué color es un objeto, cuál es su estatura, ¿no es cierto? Cómo es su superficie, cuál es su peso, ¿no? O sea, los fenómenos de las cosas. Pero no podemos conocer la esencia de las cosas, no podemos llegar a la esencia, no podemos saber cómo son en sí mismas las cosas, ¿no? A las cosas tal como son en sí mismas, Kant, que es el representante de esta postura, las llama noumena. O sea, el noumeno es incognoscible, no podemos llegar a la esencia de las cosas. Y tú dirás, profe, pero ¿por qué según Kant no podemos llegar al noumeno? Porque nuestro conocimiento siempre está mediado por la experiencia. O sea, según Kant, los pasos para conocer son los siguientes. Primero los sentidos y después la razón. Primero los sentidos y después la razón, ¿no? Esa es la causa por la que Kant criticaba a los filósofos metafísicos que querían llegar de frente al nómeno Dios o al nómeno alma, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás o San Agustín que decía que podemos conocer a Dios, podemos saber si el alma es inmortal o no, ¿no? Bueno, Kant diría, no, ese es un disparate, ¿no? Porque, o sea, para conocer algo primero conocemos con la experiencia, con los sentidos, ¿no? O sea, yo sé cómo es un perro porque lo he visto, ¿no? Sé cómo son las estrellas porque podemos estudiarlas, ¿no? Utilizando ciertos instrumentos para ello, ¿no? Telescopios, qué sé yo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, podemos conocer las cosas dentro de los límites de nuestra experiencia, pero a las cosas tal como son en sí mismas no las podemos conocer. Por eso es que Kant rechazaba la metafísica, ¿no? Y rechazaba a los filósofos metafísicos porque querían llegar al nómeno saltando hacia la garrocha los pasos del conocimiento. ¿Cuáles son los pasos del conocimiento? Primero los sentidos, después la razón. ¿Hasta ahí se entendió o no se entendió? Sí, Ahora, en relación al origen del conocimiento, este problema también es estudiado por la teoría del conocimiento, por la nociología, ¿no? Y se expresa con la pregunta, ¿de dónde surge el conocimiento, ¿no? ¿Cómo surge el conocimiento, ¿no? Al respecto se han planteado tres tesis, el racionalismo, el empirismo y el criticismo. El racionalismo sostiene que
Todo conocimiento universal y necesario proviene de la razón. Solo con la razón podemos obtener conocimientos universales y necesarios. Solo con la razón podemos tener conocimientos, ¿no? La tesis antagónica es la empirista, que sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia. No hay nada en nuestro entendimiento que antes no haya pasado por nuestros sentidos. Por ejemplo, Locke, que es un representante del empirismo, decía que el entendimiento humano al nacer es como una tabula rasa, ¿no? La mente humana al nacer es como una tabula rasa, como una tabla en blanco, como una página en blanco, ¿no? Sobre ella se van grabando las ideas, ¿no? Con la experiencia, ¿no es cierto? Y bueno, la tesis intermedia entre estas es el criticismo, que sostiene que el conocimiento surge tanto de los sentidos como de la razón. Repito, el criticismo en relación al origen del conocimiento. En relación a la pregunta, ¿de dónde surge el conocimiento? El criticismo dice, el conocimiento surge tanto de los sentidos como de la razón. El primer paso para conocer lo constituyen los sentidos y el segundo paso es la razón. ¿Quién es el representante del criticismo? Es Kant, ¿no? Kant es el representante de la tesis criticista. Kant decía que cuando el hombre conoce, primero intervienen sus sentidos. Los sentidos nos proporcionan datos, nos proporcionan información sobre el objeto, ¿no? Información referente, qué sé yo, al peso, al tamaño, a la textura de un objeto, ¿no? Pero esa información va a ser ordenada y procesada por la razón, ¿no? La razón impone sobre el objeto el espacio y el tiempo al cual Kant llama intuiciones puras, pero también impone sobre el objeto las categorías de causalidad, de substancia, de pluralidad, de unidad, etcétera, etcétera. Vale decir, los conceptos de dónde proceden de la razón, ¿no? ¿Se entendió, Gracie? Sí, profesor. Y una consulta. ¿Me podría explicar la diferencia entre el enfoque formal y el enfoque material? Ya, ese es de la semana 7, ¿correcto? Sí. Ya, mira, en relación al razonamiento hay varios enfoques, ¿no? El enfoque formal, el enfoque material y el enfoque pragmatista, ¿ya? Voy a empezar por el enfoque formal. Mira, el enfoque formal establece que la validez de un razonamiento depende de su forma, de su estructura, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Que en el razonamiento no se cometan falacias, eh, ya sea de atingencia, eh, ya sea eh, de conexión, o sea que la conclusión debe seguirse necesariamente de las premisas, no debe haber dobles sentidos, contradicciones en los argumentos, ¿no? O sea, repito, el enfoque formal considera la validez de un razonamiento en razón de la estructura, de cómo está estructurado el razonamiento, ¿no? ¿Eso está claro, Gracie, o no? Eh, ¿Solamente con la estructura? solamente la estructura, solamente la estructura. Acuérdate que Aristóteles en la antigüedad eh, quería inventar o quería crear un instrumento al cual llamó órgano, ¿no? Así él llamaba a la lógica, ¿no? Él no utiliza la palabra lógica, él utiliza la palabra órgano, tanto que sus obras de lógica están reunidas en el libro órgano, que quiere decir instrumento para pensar, ¿no? Él quería crear un instrumento para pensar correctamente, ¿no? Independientemente de los contenidos de nuestros razonamientos. Él creía que podíamos determinar la validez de los razonamientos independientemente de su contenido. Y los razonamientos estaban eh, formulados correctamente, adecuadamente, entonces eran válidos.
¿correcto? ¿Se entendió o no se entendió, Grace? Más o menos. O sea, mira, por ejemplo, a ver, si yo te digo, eh, Juan y Jorge salieron a tomar unos tragos en el carro de este. Mira, Juan y Jorge salieron a tomar unos tragos en el carro de este. ¿Te parece que esa proposición es clara o es anfibológica? O sea, presenta doble sentido. Pre- Anfibológico. Claro, presenta doble sentido porque no se sabe en el carro de quién. Solamente dice, Juan y Jorge salieron a tomar unos tragos en el carro de este. ¿En el carro de quién? ¿De Juan o de Jorge? ¿No es cierto? No se Sí. sabe, ¿no? ¿No? O por ejemplo, mira esta otra expresión. La lora de Carmen, ¿no? Habla hasta por los codos. Bueno, también esa proposición es anfibológica porque no sabemos si la palabra lora se debe entenderse en sentido adjetival o sustantival. O sea, si la tomamos como un adjetivo o como un sustantivo, ¿no? Si la estamos tomando como un adjetivo o como un sustantivo, entonces van a tener significados diferentes, ¿cierto? Si es un adjetivo, queremos decir que Carmen es una lora, porque habla mucho. Pero si lo tomamos como un sustantivo, nos estamos refiriendo al animalito que posee este Carmen. ¿Entiendes? Entonces, Sí. el razonamiento formal establece que, el enfoque formal establece que un razonamiento es válido en función de su estructura, de su forma, que no incurra, por ejemplo, en falacias, que no transgreda las leyes de la lógica. ¿Ahora está más claro o no está más claro? Sí, profesor, ya está más claro. Ya, ahora, el enfoque pragmático que establece que el razonamiento es válido en función de su nivel de persuasión, ¿no? O sea, los razonamientos son válidos en la medida en que son capaces de persuadir, de convencer, ¿no? Y el enfoque material establece, o sea, el enfoque material ya no pone el acento en la forma de un razonamiento, sino en el contenido y la interpretación que le damos a ese contenido. Por ejemplo, mira, la Constitución establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Acá no estamos viendo la forma, sino la interpretación que le damos a ese razonamiento. ¿Me entiendes? Y en el enfoque material puede haber falacias. No deben haber falacias, no deberían haber, ¿no? Pero podría, ¿no? Pero podría. Porque lo que interesa es el contenido y las condiciones de posibilidad que hacen que el razonamiento sea adecuado o inadecuado, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Gracie. Muy bien, bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Muchísimas gracias por su atención. Me despido hasta la próxima semana. Gracias.